Lo que he comentado. Gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Ana Rodrigo, soy neumóloga del Hospital de Son Espasas y, bueno, voy a hacer una sesión un poco enfocada en los cuidados paliativos en el paciente respiratorio crónico avanzado y la intención es seguir más o menos este índice. Primero hacer una pequeña introducción sobre la patología respiratoria crónica avanzada. Y sobre el impacto que puede tener los cuidados paliativos en estas patologías y con especial hincapié en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Luego os voy a presentar mi trabajo final de máster de cuidados paliativos, que iba un poco buscando evidencias sobre el impacto de los cuidados paliativos en estos pacientes y, bueno, finalmente unas conclusiones y unas líneas de futuro. Bueno, para empezar, una breve introducción que todos sabremos. Bueno, las enfermedades respiratorias crónicas avanzadas son, como bien dice la palabra, son patologías crónicas que son progresivas y no sé si me oís bien, y muy sintomáticas. Algunas de ellas cursan con agudizaciones frecuentes y múltiples índices hospitalarios, lo que a veces puede ser complicado pues establecer un pronóstico claro, ¿no? Y que nos puede dificultar a veces esta derivación a cuidados paliativos o saber en qué momento hacerlo. Es verdad que hay otras que tienen un pronóstico un poco más certero, ¿no? Como pueden ser la fibrosis pulmonar, ¿no? En el caso de las EPID, que sí que nos ayudan a poder determinarlo mejor. Bueno, los tratamientos tradicionalmente siempre van dirigidos a aumentar la esperanza de vida, ¿no? La cantidad de vida, pero a veces pues nos olvidamos que en estos pacientes tan sintomáticos y en los que a veces no tenemos tratamientos curativos, tenemos también que preocuparnos de qué pasa con su calidad de vida e intentar mejorarla. Como hemos dicho, son pacientes muy sintomáticos. Los síntomas más habituales son la disnea, la tos, ansiedad y depresión, lo que comporta que se les afecte mucho la calidad de vida. Buscamos siempre pues, tratamientos, ¿no? Farmacológicos y no farmacológicos, siempre incidiendo en esta esfera física, pero es verdad que a veces a nosotros se nos olvida mucho pues, plantearnos o explorar el resto de esferas que son igual de importantes para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es verdad que todas las patologías respiratorias crónicas avanzadas, bueno, no son potencialmente curables, ¿no? Pero es verdad que, como hemos dicho antes, hay patologías como el EPOC o las bronquiectasias que tienen una evolución mucho más tórpida, con agudizaciones, con ingresos hospitalarios y que es difícil establecer en qué momento va a ser un final de vida para esos pacientes. Pero es verdad que en el caso de la EPID y en concreto de la fibrosis pulmonar idiopática, pues es una patología especialmente interesante porque es verdad que el pronóstico es más certero y nos la hace como más accesible para poder estudiar este final de vida y cómo mejorarlo, ¿no? Y a lo mejor luego poder extrapolarlo al resto de patologías respiratorias. Para quien no tenga muy claro lo que son estas patologías, es un breve resumen. La enfermedad pulmonar intersticial difusa comprende un grupo de patologías que son diversas, pero que comparten manifestaciones clínicas y radiológicas similares. Son enfermedades minoritarias, la incidencia es baja y la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente. La FPI es una enfermedad progresiva, es irreversible y la supervivencia media estimada desde el diagnóstico es de 4 o 5 años. Existen tratamientos que frenan la enfermedad, pero que no pueden curarla. Y existen otras EPID que no son fibrosis pulmonar idiopática, que también pueden desarrollar fibrosis pulmonar, lo cual ocurre en una proporción variable. Y este componente fibrótico sí que puede progresar a pesar de las medidas adoptadas, ¿no? Y comportarse pues, a nivel de pronóstico y evolución como una FPI. Vale, ahora una breve introducción pues, de qué pasa, ¿no? con los cuidados paliativos en estos pacientes, que es lo que sabemos, ¿no? Que nos dice la evidencia. Bueno, pues a pesar de que los pacientes con EPI tienen un pronóstico más claro y que evolucionan mal, pues seguimos derivándolos poco a cuidados paliativos y cuando lo hacemos parece que lo hacemos en fases muy avanzadas de la enfermedad, ¿no? Y ahora voy a plantearme el por qué, ¿no? Vamos a ver la evidencia que nos dice de por qué ocurre esto. Vamos a preguntarnos primero qué pasa con los profesionales que atienden a estos pacientes y esta encuesta me parece especialmente interesante, la realizaron unos compañeros del Hospital de Sant Pau, en el que se diseñó una encuesta de 36 preguntas que se envió vía online a la Sociedad Española de Neumología y que iba enfocada a profesionales que se dedicaban a atender a pacientes con EPID. Participaron 164 profesionales
El 98 de ellos decía tener interés en cuidados paliativos. Es que es verdad también que hay un sesgo de participación, ¿no? Que la gente que participaba probablemente estaba más interesada en el tema. Pero bueno, a pesar de estar muy interesados, solo el 46% habían recibido alguna formación específica en cuidados paliativos. Aún así, el 44% refirió que eran los responsables de cuidados paliativos de sus pacientes. Sí que la mayoría consensuaba con los pacientes la adecuación del esfuerzo terapéutico. Solo el 35% animaba a hacer un documento de voluntades anticipadas y la mayoría no hablaba sobre el lugar de fallecimiento de estos pacientes ni de la planificación del final de vida. Solo un 32% tenían un protocolo sobre el manejo de cuidados paliativos en este paciente, en los pacientes respiratorios crónicos, y de ellos, de los que tenían un protocolo, solo el 23% lo hacían con coordinación con cuidados paliativos, ¿no? Aquí los autores pues concluyen que a pesar de que es conocida la necesidad de cuidados paliativos en estos pacientes y que parece que los profesionales sí que tienen interés, hay lagunas formativas y organizativas muy claras que tienen que ser contempladas para mejorar la atención en estos pacientes. Bueno, cuando pensamos en cuáles son las barreras que nos impiden enviar a estos pacientes a cuidados paliativos o que sean valorados, bueno, pues aquí tenemos una revisión sistemática en la que se seleccionaron artículos que estaban enfocados a examinar la frecuencia de derivación y el problema de acceso que había a cuidados paliativos. Aquí se analizaron 10 estudios, un total de 4.073 pacientes con EPID, y vemos que la derivación continuaba siendo muy baja, ¿no? Del 0% al 38% de los pacientes eran derivados a cuidados paliativos. El retraso de la derivación y de la toma de decisiones, pues bueno, parece que las conclusiones de todos los estudios era pues que los pacientes tenían miedo a hablar sobre el futuro, incertidumbre sobre pronóstico y a veces la confusión de los roles de los profesionales en cuidados paliativos, que a veces sí que es verdad que es un estigma que aún perdura en los pacientes, ¿no? Este es un estudio más cualitativo en el que se realizaban entrevistas a profesionales que se encargaban de atender a pacientes con enfermedad cardiológica avanzada y enfermedad respiratoria avanzada. Se hicieron entrevistas a 16 profesionales, enfermería y medicina, 5 del servicio de cardiología, 5 de neumología y 6 de cuidados paliativos. Y bueno, es verdad que en este estudio eran profesionales que atendían a pacientes pues, con insuficiencia cardíaca, con EPOC, ¿no? Y lo que hemos comentado de la variabilidad de la evolución, ellos reportaban que esta variabilidad pues, a veces hacía complicada la derivación o saber cuándo derivarlo, que sí que asumían que había falta de conversaciones sobre la planificación de final de vida con sus pacientes, que había falta de comunicación con los pacientes, familias e incluso entre profesionales, y falta de tiempo y confianza. Vale, cuando vemos qué ocurre con estos pacientes, ¿no? Esto es un estudio retrospectivo de 59 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y analizaron los 6 meses previos al fallecimiento. Bueno, pues en este estudio el 80% de los pacientes fallecían en un hospital, el 93% de los hospitalizados habían estado más de 30 días de los últimos 6 meses de vida ingresados. Bueno, por los datos parecía que había una poca planificación del final de vida porque había registradas pocas órdenes de no iniciar reanimación y cuando se hacían en días previos al fallecimiento, ¿no? Me parece especialmente interesante esta tabla en la que se registran los tratamientos que se realizaron en estos pacientes en la última semana de vida, en la que podemos ver que, bueno, procedimientos agresivos, incluida la ventilación mecánica no invasiva, se realizaban hasta un 50% de los pacientes que ingresaban en un hospital terciario. Aquí sí que había diferencias significativas en cuanto a que el paciente recibía más medidas agresivas, en este caso ventilación no invasiva, cuando ingresaba en un hospital terciario que en un hospital comarcal. Y, por supuesto, los pacientes que fallecían en domicilio o que fallecían en una unidad de cuidados paliativos no recibían estos procedimientos. Vale, en este estudio también se realizó un estudio retrospectivo de 404 pacientes y, bueno, una proporción menor, pero también más de la mitad de los pacientes fallecían en el hospital y solo un 13,7% había sido derivado a cuidados paliativos, siendo el 71% de ellos en el último mes de vida.
Bueno, como ya hemos dicho, estos pacientes no tienen un tratamiento curativo ni frenador de la enfermedad. Nos tenemos que centrar en mejorar su calidad de vida, sobre todo en esta época del final de vida. Por lo que dentro de la esfera física o de lo que es más cuantificable, pues tenemos que centrarnos, ¿no?, en mejorar control de síntomas, intentar disminuir ingresos hospitalarios, consultas a urgencias, procedimientos agresivos y mejorar la planificación de final de vida. Todo esto, obviamente, sin olvidarnos del resto de esferas que son fundamentales, pero a veces es verdad que los estudios de investigación es más difícil, ¿no?, de cuantificar, que es verdad que consultas a urgencias o ingresos hospitalarios. Vamos a ver qué impacto tienen los cuidados paliativos, ¿no? Qué evidencia tenemos de qué hacen los cuidados paliativos con estos pacientes. Bueno, pues aquí tenemos una revisión sistemática de 8 ensayos clínicos que comparan la intervención de cuidados paliativos versus atención habitual y vemos que impactan en el control de los síntomas y en la planificación de vida. Estos pacientes pues tenían mejor control de la disnea y mejor planificación del final de vida. Este otro estudio, antes y después, se valora la implantación de un modelo multidisciplinar en el que se integraban los cuidados paliativos y en el que se vio también que había un impacto en los ingresos hospitalarios, menos ingresos, menos consultas a urgencias y una mejor también planificación del final de vida. En esta tabla queda muy claro que los pacientes que pertenecían al grupo en el que había intervención de cuidados paliativos fallecían más en domicilio y, al contrario, los pacientes que no habían recibido atención de cuidados paliativos fallecían mucho más en el hospital, incluso en unidades de cuidados intensivos. Bueno, ¿y qué dice nuestra Sociedad Europea de Neumología, ¿no? Hay una guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos en pacientes con EPOC y EPID, que se publicó en el año pasado, en 2023. Bueno, pues la pregunta 2, que yo creo que es la que pretende responder, que es la que nos cuesta más, ¿no? ¿Cuándo iniciar un enfoque de cuidados paliativos en la EPOC y en la EPID, ¿no? Lo que más nos cuesta, bueno, la respuesta es vaga y poco concreta, ¿no? Pues cuando los pacientes tengan necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales, existenciales insatisfechas. Y nos animan a hacerlo, pues, haciendo un interrogatorio dirigido, usando marcadores de pronóstico de gravedad o detectando cuánto utilizan los servicios de salud de estos pacientes, ¿no? Al final, pues, es una recomendación poco concreta y aún pues, argumentan de que es una recomendación condicional porque la calidad de evidencia es baja. Bueno, un poco en este sentido, el estudio final de máster pues, iba dirigido a intentar generar más evidencia del impacto que tenían los cuidados paliativos en nuestros pacientes, que bueno, consideramos que era muy importante. Este es el estudio y que finalmente se publicó en el 2022 en el Journal of Palliative Medicine y que voy a presentaros brevemente. Bueno, con la evidencia que teníamos y con la que os he presentado, nosotros creíamos que los pacientes que se derivaban precozmente a cuidados paliativos podían tener menos ingresos hospitalarios en el último año de vida, menos consultas a urgencias y tener una mejor planificación del final de vida, pues a lo mejor con más fallecimiento en domicilio y menos uso de medidas agresivas. El objetivo principal fue cuantificar y comparar los ingresos hospitalarios en el grupo derivación a cuidados paliativos comparándolo con el que no, y como secundarios comparar y cuantificar consultas a urgencias, medidas agresivas y el lugar de fallecimiento. Se realizó un estudio de corte retrospectivo en el Hospital de Sant Pau, en el servicio de neumología, conjuntamente con la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Sant Pau. Se recogieron, como es una patología minoritaria, la EPID, pues todos los pacientes están muy bien registrados e identificados, entonces fue fácil recoger este análisis retrospectivo y utilizamos un corte natural que había en el tiempo, que era la implantación de una enfermera gestora de casos en el 2016 y con ella el programa de derivación precoz a cuidados paliativos. Previamente al 2016, los pacientes solo eran derivados a cuidados paliativos en situación de últimos días, ¿no? En fase ya muy avanzada de enfermedad. Y a partir del 2016, con esta implantación del protocolo y de esta enfermera gestora de casos, lo que se intentaba era pacientes en los que ya habían progresado a pesar de tratamientos, que se tenían que retirar antifibróticos porque no funcionaban y que ya habían entrado en una progresión hacia un final de vida, era el momento de derivarlos. Se estimaba más o menos que esta derivación precoz se hacía unos 6 meses
antes del fallecimiento del paciente. Con este corte teníamos dos grupos naturales, el grupo que no había sido derivado precozmente a cuidados paliativos y el grupo de derivación precoz a cuidados paliativos. Bueno, ya he comentado que el criterio de derivación precoz era pues eso, alrededor de 6 meses, cuando el paciente empezaba a progresar. Y bueno, los criterios de inclusión fueron pues, pacientes que habían fallecido durante este periodo, que tenían un diagnóstico de PIP, que ya no tenían opciones de tratamiento curativo ni frenador de la enfermedad y que estaban pues, en esta progresión, en esta fase final. Se excluyeron pacientes que hubieran fallecido en este periodo, pero que no estuvieran en esta fase de progresión, ¿no? Y que estuvieran recibiendo algún tratamiento activo para frenar la enfermedad. Se recogieron variables demográficas, clínicas y funcionales y la variable de estudio fue la derivación precoz a cuidados paliativos. Se recogieron los últimos 12 meses de vida de los pacientes y se registraron número de ingresos hospitalarios, número de consultas a urgencias, fecha de fallecimiento, lugar de fallecimiento y si habían recibido medidas agresivas en los últimos días de vida. Se incluyeron 51 pacientes, 23 en el grupo de derivación precoz a cuidados paliativos y 28 en el grupo no derivación. Y sí que se encontraron diferencias significativas en el análisis univariante en cuanto al Bartel y la CVC. Los pacientes no derivación precoz parece que tenían mejor Bartel y mejor CVC. Y la media en el grupo de derivación precoz desde que se derivaban hasta que fallecían, la media de días fue de 175, que era alrededor de 6 meses, que era lo que se había estimado que era la esperanza de vida de estos pacientes. En cuanto a las variables resultado, se vio que el grupo de derivación precoz a cuidados paliativos había tenido menos número de ingresos hospitalarios, menos número de consultas urgentes en el último año y que fallecían menos en el hospital. Había una tendencia a que recibían menos medidas agresivas, pero no significativa. Aquí, cuando hicimos la regresión logística ajustada a los posibles factores de confusión, como eran el Bartel o la CVC, se vio que pertenecer al grupo de derivación precoz a cuidados paliativos se asociaba de forma independiente a tener un menor riesgo de ingresos hospitalarios y menos riesgo de fallecer durante un ingreso hospitalario. No había diferencias significativas en el análisis multivariante en las consultas a urgencias, pero sí que seguía habiendo esa tendencia a que el grupo derivación precoz también consultaba menos. En esta gráfica se ve muy claro el grupo de derivación a cuidados paliativos fallecía muchísimo más en domicilio y en una unidad de cuidados paliativos, lo que puede ser un dato indirecto de que la planificación de final de vida con estos pacientes que se habían derivado a cuidados paliativos estaba mucho más establecido. Bueno, nosotros con este estudio, con estos resultados, es verdad que la N es pequeña porque es una patología minoritaria, pero bueno, concluimos que creíamos que la derivación precoz a cuidados paliativos en estos pacientes se asociaba a un menor riesgo de ingresos hospitalarios en el último año de vida y a una mejor planificación del final de vida, como podía indicar pues, el menor porcentaje de